En la construcción, cada detalle cuenta. La precisión y rapidez son el alma de cada proyecto. Presentamos Invecost, la plataforma que transforma la estimación de costos en construcción. Con preguntas claras, Invecost te guía paso a paso, sin importar tu experiencia. Nuestros algoritmos analizan datos del proyecto en tiempo real, ajustando costos según la ubicación, el diseño y el terreno. Mientras otros sistemas tienen una desviación del 20 al 40%, Invecost ofrece una precisión impresionante, con apenas un 5 a 10% de variación. Desde proyectos residenciales, comerciales, de hotelería y hasta industriales, Invecost se adapta a tus necesidades. Y si tienes dudas, nuestro chat con inteligencia artificial te orienta en cada paso, sin necesidad de ser un experto. Con opciones de membresía personalizadas, Invecost te ofrece funciones avanzadas que crecen contigo. Deja atrás las aproximaciones y toma el control de tus proyectos con estimaciones rápidas, precisas y confiables. Únete hoy a la revolución en la estimación de costos. Bienvenido a Invecost. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos y muy emocionados de este panel para hablar de la vivienda, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos sin duda para esta administración y para las que vengan, pues es el tema de la vivienda. Algo que yo celebro, al menos, es que hoy está en el tintero el tema de la vivienda. Hoy se ha visto que es una de las principales prioridades. Ya se ha dicho mucho acerca de ese famoso 1.000.000 de viviendas que pretende desarrollar la administración actual. ¿Cómo se vaya a hacer? Pues bueno, seguramente de la mano también de los desarrolladores. Eso es algo que tenemos que entender. Por supuesto que quienes han impulsado este sector pues siempre han sido los desarrolladores, los financieros, los urbanistas y justamente, bueno, pues a través de este panel vamos a recorrer dónde están esos retos y dónde están esas oportunidades y el cómo sí vamos a poder lograr no solo ese 1.000.000 de viviendas. La verdad es que hay veces que la gente dice 1.000.000, ¿cómo creen? A ver, 1.000.000 ya lo platicábamos hace un momento, son pocas, en realidad. Para quien no lo tenga en el radar, cada año en México se financian alrededor de 500,000 viviendas. Y si bien es cierto que en la última administración se nos contrajo el mercado, en el caso específico de la vivienda nueva se contrajo más de un 20% el mercado, pero bueno, de todas maneras, son 500,000 viviendas por año entre viviendas nuevas y usadas las que se financian. Entonces, la realidad es que cuando hablan de 1.000.000 de viviendas para todo el sexenio, pues no es nada, en realidad hasta es insuficiente y por eso es que enfatizamos tanto que el trabajo de los desarrolladores es tan importante y por supuesto de toda la cadena y de todo el ecosistema que implica esta gran industria. Y bueno, pues un poquito como para abrir la conversación, pues me gustaría preguntarles a cada uno de mis queridos panelistas, pues cómo ven ustedes el mercado y cuál es en una palabra describir cuál es el principal reto, pero también cuál es la principal oportunidad que hoy ven para el sector de vivienda en México. Adelante, Aurora, por favor. Bueno, antes que todo, muchas gracias y un saludo a ti, Marisol, ahorita por invitarnos. Bueno, yo me dedico al desarrollo de vivienda, estoy posicionada en Sonora y Baja California. En nuestro historial hemos hecho más de 23,000 viviendas, entonces tenemos algo de experiencia. Creo yo que para ubicar nomás el tamaño, y ahorita que hablabas del 1.000.000 de casas, tenemos que entender que el rezago habitacional actual, ahorita si hiciéramos un corte, son casi 9 millones de necesidades de acciones de vivienda, más el bono poblacional que se estima en 600,000, más o menos formación de nuevos hogares anuales. Si quisiéramos abatir nomás el rezago que tenemos ahorita, tendríamos que hacer cerca de 1.2 acciones de vivienda anual. Entonces, como comentaba Marisol, hacemos 500,000, no le estamos haciendo nada al rezago y por esta razón, por la falta de oferta y aumento en la demanda, es que se han encarecido tanto los precios y otro tipo de situaciones que ahorita les voy a comentar. Pero, entonces, veo la oportunidad ahí en la enorme necesidad y a eso, si le agregamos a lo que han estado mencionando del nearshoring, pues ahorita hablaban de otros 3.5 millones, entonces tenemos que hacer un montón de viviendas. La oportunidad la veo en que el gobierno se haya dado cuenta, porque la anterior administración, la anterior recientemente
que acaba de salir, se enfocaba en la calidad o en los términos cualitativos, y el rezago está, ¿cómo te diré?, requiere atenderse en términos cualitativos, pero también cuantitativos. En la nueva conversación están hablando ya de lo cuantitativo, lo que pone un sentido de urgencia distinto, y ese mensaje transmitido a los municipios, como percibo que se está permeando, es una oportunidad. Bueno, los retos, pues sin duda, es que ese rezago mayormente está posicionado en la vivienda de interés social, y podemos intuir que los trabajadores que van a llegar pues van a estar ubicados mayormente en ese segmento. Entonces tenemos que comprender o que estudiar cómo vamos a poder hacer la vivienda necesaria, o cómo vamos a construir las ciudades que se requieren hacer para que verdaderamente el talento que requieren las empresas que pudieran interesarse, como ya se mencionó en nuestra ubicación, pues se quiera venir. Una cosa es que se venga la empresa, y otra cosa es que se quieran venir, o que se quiera ir el talento a esos lugares que pudieran percibirse como estratégicamente mejor ubicados, porque pues a la gente que trabaja en las empresas pues nos gusta vivir en una ciudad atractiva, ¿no? Y se tienen que atender 4 digamos funciones básicas: vivir, trabajar, recrearse y transitar. Entonces tenemos que construir con eso. El reto mayormente lo veo ahí. Muchas gracias, querida Aurora. Y bueno, me gustaría enfatizar que a nivel nacional, pues como saben, Canadevi engloba a los principales desarrolladores de vivienda de todo México, y bueno, pues hay poca participación de mujeres, y hoy tenemos la representación del 50% de las mujeres en Canadevi, porque solo hay 2 mujeres desarrolladoras en México, y orgullosamente Aurora es una de ellas. Como ya lo mencionaba, más de 23,000 viviendas desarrolladas, así que tiene toda la experiencia y todo el conocimiento que el día de hoy nos va a transmitir. Muchas gracias, querida Aurora. Gaby es fundadora y presidenta del Colegio de Urbanistas. Para ti, ¿cuál es el principal reto y oportunidad hoy para el sector? Gracias, muchas gracias, Marisol. Saludos al público. Primero, antes que nada, un agradecimiento a la invitación al Colegio de Urbanistas de México. Decirles, para quien no nos conoce, que además de los arquitectos, los ingenieros, hace 40 años existe la carrera en licenciatura en urbanismo, y el colegio está agrupando a los especialistas en territorio, planeación y ciudades sustentables. ¿Cuáles son los retos? Bueno, el primero, entender que no solamente hablamos de vivienda, sino debemos hablar de infraestructura. Hay un problema muy grave de agua, un problema muy grave de generar energía eléctrica. Ese es uno de los retos más importantes, que los gobiernos, además a nivel metropolitano, empiecen a discutir los problemas de infraestructura, que le inviertan. Figúrense ustedes, no se le invierte la infraestructura porque políticamente no es rentable. Entonces, creo que el reto va a ser ese, y entender que el territorio mexicano es muy complejo, y no es lo mismo, ahorita comentaba nuestro expositor, la parte de la frontera con la parte centro del país y el sureste. Entonces, hay que entender eso. Y otro reto será leer el futuro, ir adelante. La perspectiva en nuestra profesión es muy importante, dar un paso adelante, entender cómo se va a comportar la población. No vamos a ser una población igual que la que compraba casas hace 40 o 50 años. Una oportunidad también, curiosamente, es eso, el bono demográfico, la población, cómo le estamos invirtiendo, y cómo en el gobierno anterior y en este gobierno estamos entendiendo la regionalización del país con oportunidades, y esto permitirá a la larga, insisto, no solamente que venga la vivienda sola, sino que venga con un error que hemos tenido, que es fuentes de empleo. O sea, la vivienda debe estar cerca de la fuente de empleo. El famoso tema de la ciudad de 15 minutos, que funciona muy bien probablemente en Europa, tal vez en algunas partes de Estados Unidos, no nos funciona. Entonces sí tenemos que acercar fuentes de empleo, y el financiamiento, ya nos hablaron los compañeros del panel, tiene que ver mucho con que la gente se acerque a donde está viviendo, para que no invierta el 30% de su salario en un transporte, y no invierta el 30% de su vida en un transporte. Y otro de los retos a futuro será, América Latina tiene el 37% de su población viviendo en asentamientos irregulares. Uno de los retos será que esta gran empresa constructora
acerque los créditos a esta población que nunca lo ha tenido. Entonces, y además que no se quiere mover, que ese va a ser otro tema, porque además están en hermosas áreas de conservación ecológica y ellos piden tener los mismos metros cuadrados. Entonces, va a ser importante y finalmente, ya lo comentaré más adelante, todos los instrumentos que permitan viviendas asequibles en zonas centrales de la ciudad con instrumentos urbanos modernos. Eso creo que pudiera iniciar mi plática. Gracias, Marisol. Muchas gracias, querida Gaby. Bueno, pues tan importante el trabajo de los urbanistas, porque justamente no se trata solo de construir viviendas, sino de construir comunidades. Y precisamente ahí viene el cómo hacer esta sinergia con todos los organismos y con todo el ente del ecosistema inmobiliario. Gaby tiene experiencia también en la administración pública, que sin duda, pues bueno, ahí es donde a veces se nos atora un poquito el tema, pero pues siempre hay el cómo sí se puede hacer, ¿no? Y también de eso estaremos platicando. Daniela, bueno, desde tu experiencia también, ¿cómo ves el mercado de vivienda, el tema de sustentabilidad, que es tu especialidad, pero específicamente hoy, cuáles serían los retos y oportunidades para el sector? Bueno, gracias por la invitación también. Yo creo que es una mezcla un poco de lo que acaban de decir ustedes dos. Como veíamos justamente en la presentación anterior, al final la demanda de vivienda está creciendo exponencialmente entre el nearshoring y la edad de la población, pues es algo que es muy evidente ya. Creo que es difícil definir un solo reto o una sola oportunidad, pero creo que hay dos principales retos. Uno es el cómo construir la vivienda a ese paso que se necesita y cómo generar esas nuevas ciudades que van a empezar a venir con el nearshoring, ¿no? Justamente lo que decías, la vivienda va muy de la mano también de esos centros de trabajo, del transporte, de la infraestructura. Entonces, por un lado está eso, cómo pensamos de manera sostenible esas nuevas ciudades que van a haber, pero también pensar en las ciudades que ya existen. Vivimos ahorita en un desastre urbano, yo lo llamaría, porque la expansión urbana desordenada y la falta de planificación territorial integral, pues está generando ciudades que, y lo vemos en las principales ciudades de México, en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, el centro de la ciudad se está quedando vacío y la periferia sigue creciendo, la mancha urbana sigue creciendo y esto pues obviamente trae problemas que van a pegar directamente en las emisiones de gases de efecto invernadero por esa dependencia altísima en el automóvil, porque el transporte público no se da abasto, porque la infraestructura principal o más robusta de la ciudad está en ese centro de la ciudad que está vacío y la periferia de la ciudad que crece y crece, es donde apenas están llegando como esas últimas ramitas de la infraestructura. Otro de los problemas que esto genera pues es pérdida de biodiversidad precisamente por ese crecimiento de la mancha urbana y que también deriva en problemas de equilibrio sistémico en la ciudad. Vemos efecto de isla de calor, inundaciones, sequías, todo en el mismo lugar y lo vivimos aquí hace unos meses en la Ciudad de México. Y finalmente, pues yo creo que desde un punto de vista económico y social hay que buscar dar mejor calidad de vida a la población. ¿Y cómo se logra eso? Pues volviendo a los centros de la ciudad. Ahora, la mayor oportunidad, pues obviamente va de la mano con lo que acabo de decir. Cómo lograr un desarrollo urbano compacto y sostenible en donde se integren criterios de accesibilidad universal, de uso mixto del suelo, que es lo que precisamente permite que los servicios básicos y los centros de trabajo queden cerca de la vivienda. Y bueno, esto creo que también se puede lograr renovando y reconvirtiendo espacios urbanos que están abandonados o que están subutilizados, el retrofit de los edificios que va a permitir que la gente vuelva al centro de ciudad, pero que además tenga un impacto ambiental mucho menor al tener una huella de carbono incorporado también menor la propia edificación o generación de nueva vivienda, ¿no? Creo que con eso me quedaría ahorita. Pues con eso tenemos suficiente. Muchas gracias, Daniela. Juan Carlos, a ver, todo esto no es posible si no tenemos financiamiento. Así que desde tu perspectiva en GIR, pues, ¿cuáles son esos retos y oportunidades que hoy ves y cómo ven el futuro en GIR para la vivienda desde el punto de vista, obviamente, del financiamiento? Sí, muchas gracias.
De entrada, bueno, la meta es una meta grande que existe de producir esta vivienda, pero evidentemente, ¿dónde la vas a construir? Tienes que localizarla en los puntos cercanos a los lugares de trabajo de la gente. Y nosotros, bueno, pues estamos trabajando en otorgar créditos incluso al 55% de la gente en México que trabaja en economía informal. Hemos sacado recientemente, hace un mes, un nuevo producto que ayuda a ese tipo de gente que no puede comprobar ingresos a que pueda entrar a comprar una propiedad. Escuchaba uno de los proyectos que es el arrendamiento que propone el gobierno en la Ciudad de México de 4,000 pesos. Yo hablaría que con una visión mucho más positiva, pues quizás elevar un poquito eso, pero que es una parte de esa cantidad de renta se vaya para que la gente pueda ir adquiriendo su vivienda. Entonces, ¿qué pasa? La gente llega con nosotros les podemos financiar. Tenemos un gran problema y ese para mí sería el reto número 1. Podemos financiar. ¿Y cuánto podemos financiar? En general promedio de lo que tiene de ingreso la gente, pues vamos a poder prestar 1 millón, 1,5 millones, y no existe un producto el día de hoy de ese monto. Entonces, para mí, el principal reto debería de ser ese. Hablaba en algunas conversaciones que se tendrá que generar una sinergia entre gobierno para que facilite a las empresas desarrolladoras. Para mí tendría que ser un tema de menor metros cuadrados, pero obviamente con logística, con infraestructura, para que no se genere un caos, pero que eso logre pues acercarnos al producto que puede consumir la mayor parte de la población, porque si no, entonces imaginemos construir ese millón de viviendas, pero que no estén cerca de los lugares de trabajo. Eso no serviría a la gente y no nos estaría dando una verdadera solución. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues entonces yo lo resumiría en el principal reto, pues hacer vivienda asequible, por supuesto. A ver, hoy por supuesto que tenemos un déficit importante, especialmente de vivienda social. Pero ¿por qué no se está haciendo? A ver, no es un tema de voluntad, es porque pues no dan los números entre el costo de la tierra, el costo de la construcción, las tasas de interés. Pues la verdad es que cada vez es más complicado, y por eso es justamente que celebramos a quien sigue siendo valiente y sigue desarrollando este tipo de vivienda. Así que Aurora, en este sentido, bueno, pues con más de 23,000 viviendas, como ya lo hemos mencionado, incluso casos de éxito que se han analizado en Harvard, ¿qué nos puedes decir tú al respecto de la vivienda asequible en específico? ¿Cómo están redefiniendo la vivienda asequible y sustentable en DEREX? Mira, a mí me gustaría como acotar mi respuesta, porque aquí a veces tomamos la Ciudad de México como referencia y como si fuera la base para diseñar política a nivel nacional, y creo que el grueso de nuestro reto se encuentra quizás en ciudades medias de arriba de 600,000, 700,000 habitantes a 2 millones, digamos. Y ahí pues existe una gran cantidad de ciudades, y quizás mi respuesta va a ir más enfocada a eso para que no lo ubiquen con lo que ocurre aquí, porque se cueste aparte, ¿no? Bueno, nosotros desarrollamos desde hace tiempo una propuesta de valor que está fundamentada en 3 pilares, y un poco tomando lo que comentaban mis antecesores, que decían, la sostenibilidad no es una moda, es una tendencia, es algo que tenemos ya que asumir y que te regresa. Nuestros pilares, el primero tiene que ver con la parte urbana, y tenemos que comprender que en la forma en que nosotros diseñamos se pueden, incide pues en las dinámicas comunitarias que se viven, y tenemos que empezar a diseñar no solamente considerando el concepto de ciudad de los 15 minutos, sino también con algo que se llama un ángulo de perspectiva de género, que no se refiere a las mujeres, sino a atender a grupos minoritarios, personas con discapacidad, adultos mayores. El tomar en cuenta esto en un conjunto habitacional puede, por ejemplo, inhibir crimen, puede promover la convivencia comunitaria, etcétera. O sea, y sin duda los elementos de diseño sostenible, ya como se entienden los ecológicos, que yo quisiera nomás hacer una reflexión de que todos los modelos de financiamiento, incluso los que se expusieron en el panel anterior, están enfocados mucho en el edificio, en la vivienda, y en ocasiones se presta poca atención al conjunto
Y ahorita existen una serie de soluciones basadas en la naturaleza que no encarecen el precio del consumidor final, como poner más árboles, como el tema de cómo infiltramos el agua, en fin, que tienen un impacto fuerte en la imagen, en la calidad de vida y que no están siendo tomados ahorita para efectos de definir beneficios en las tasas para el financiamiento a la producción. Y yo llamaría la atención a eso. Bueno, entonces, digamos, el primer pilar, elementos urbanos o cómo está constituido el elemento urbano. El segundo tiene que ver con la creación de comunidad y esto pues implica organizar a los residentes, tener reglas de funcionamiento que reduzcan las posibilidades de tener conflictos y que aumenten las probabilidades de que el conjunto con el paso del tiempo prevalezca, sobre todo en vivienda media y baja, en viviendas sociales, todavía más retador. Entonces nosotros tenemos todo un modelo de organización comunitaria, tenemos 15 años implementando eso. Y por último, lo correspondiente a la innovación. Entonces tenemos que darnos espacio para hacer proyectos de innovación en pequeña escala que permitan tomarse como ejemplo y que permitan ayudar a incidir en modificar la política pública. Y ahorita mencionabas un caso de estudio que tuvimos que fue tomado como caso de estudio por la Universidad de Harvard, por la Escuela de Arquitectura, y que nos ayudó a modificar regulación municipal en aras de hacer mejores conjuntos y que estuvieran mejor dispuestos. Entonces, esas son nuestras 3 líneas donde estamos tratando de incidir, pero creemos que esto debiera de replicarse y de asumirse incluso por la propia autoridad de forma más masiva para que esto se pueda hacer con mayor velocidad. Muchas gracias, Aurora. Sin duda hay que comunicarlo, pero también pues buscar que haya esos incentivos, ¿no? Si se están haciendo bien las cosas, pues hay que buscar que se incentive para que se pueda replicar. Y desde el punto de vista urbanístico, Gaby, pues tú, ¿qué debes considerar o qué debemos de considerar para que las políticas públicas y el planeamiento urbano fomenten una mayor oferta de vivienda y sobre todo de vivienda asequible en las ciudades? Sí, gracias, Marisol. Principalmente hace poco escuchaba a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, decir que tenemos que encontrar el suelo. Y efectivamente no hay política pública en materia de viviendas que aguante si no tenemos una gestión adecuada del suelo. Los urbanistas ahorita tenemos que apoyar a nivel nacional, porque además somos colegio nacional, a encontrar el suelo en Sonora, que por cierto con el INSUS encontramos un ejemplo excelente en San Luis Río Colorado, pero San Luis Río Colorado tiene 100,000 habitantes, ¿no? Como bien comenta aquí mi queridísima Aurora, no podemos tropicalizar todo, pero sí decirles a todos que el futuro de las ciudades, señores, es metropolizarse. Ya no hay ciudades solas, todas tienen una correlación intermunicipal y ese fenómeno también debemos estar atentos. Tenemos 2.500 municipios y ustedes saben que el artículo 115 habla de que serán los presidentes municipales, los gobiernos municipales quienes gestionen su territorio. Entonces, pues lo hemos hecho bastante mal, ¿no? Creo que tenemos que reorientar todas las políticas, como lo comentaba Dani, a que tengamos ciudades concentradas, ciudades equitativas y que encontremos el suelo al interior de las ciudades ya construidas. Efectivamente, no vamos a hacer nuevas ciudades, sino a reconstruir las ciudades. Y en ello está el expertise no solamente de urbanistas, de evidentemente ingenieros, geógrafos, economistas. La economía urbana es muy importante y como lo están haciendo en algunos modelos en Estados Unidos y en Europa, regresar al centro de ciudad. Ya lo comentábamos, la Ciudad de México no creció, curiosamente, se expulsó población y esto por los fenómenos también que tienen todas las ciudades. Entonces, también debemos estar trabajando me refería hace rato, en adelantarnos. Sabemos, por ejemplo, que Ciudad de México, perdón, regresar al ejemplo, pero también Villahermosa, Tabasco se inunda, pero también en Acapulco tenemos huracanes. Entonces, tenemos que adelantarnos con toda una política de resiliencia urbana que nos permita, hace rato comentaban lo que le cuesta a un desarrollador o a un inversor levantar un hotel en un lugar. Igual le cuesta a una persona que ha perdido su casa. Entonces, en eso nos tenemos que orientar ahorita los urbanistas y en lograr, digo, ya no hay que inventar el hilo negro, ya tenemos instrumentos urbanos, cargas y beneficios, en donde todos ustedes tienen también un proceso
digamos, en donde tenemos que ingresar todos para saber que al momento de estar pagando impuestos o pagando… bueno, y otro tema que estamos trabajando, la tramitología. Es imposible en este país hacer viviendas asequibles cuando no es asequible la tramitología para el desarrollador. Entonces, en Ciudad de México, perdón al ejemplo, ya si lo logramos en la Ciudad de México, creo que lo podemos lograr en el resto del país. Estamos trabajando para lograr esas tramitologías, hacerlas cada vez más eficientes y que se invierta en los impactos urbanos en donde se están generando las ciudades. Luego, a veces invertimos en donde no es, y vuelvo a repetir, agua, drenaje, movilidad, energía eléctrica. Se tiene que regresar a las ciudades eso, porque si no, estamos matando a la gallina a los huevos de oro. Gracias. Gracias, Gaby. Diste al punto medular el tema de la tramitología. Cuando hay proyectos en los que te tardas más de 3 o 4 años en liberar todos los permisos, pues bueno, eso vuelve insostenible sin duda el desarrollo inmobiliario, y ahí está una de las asignaturas pendientes más importantes, pero no solo para el gobierno, sino para que entre todos logremos desatorar ese tema. Y bueno, con respecto a la sostenibilidad, Dani, ¿cómo logramos equilibrar el desarrollo de viviendas asequibles con las exigencias de sostenibilidad y eficiencia energética? Porque pues sí, está en la agenda la sostenibilidad, ya lo veíamos en el panel anterior, pero si tú te pones del lado del desarrollador, pues sigue siendo muy caro. Entonces, ¿cómo le hacemos para lograr ese equilibrio? Sí, fíjate que creo que es importante aclarar aquí que vivienda sostenible no quiere decir que es necesariamente la vivienda más cara. Y creo que el mejor ejemplo de esto lo tiene la arquitectura vernácula, la vivienda vernácula, en donde de manera empírica se emplean consideraciones de bioclimática pasivas, como la orientación, como el uso de materiales locales, materiales de bajo impacto, la mano de obra local, materiales como el adobe, ¿no?, que además tienen propiedades de aislamiento térmico increíbles. Y muchas de estas viviendas pues finalmente son de autoconstrucción, pero son un ejemplo de que sí se puede hacer una vivienda sostenible con un presupuesto bajo. Ahora, enfocándonos nuevamente en los centros urbanos, en donde pues es diferente la metodología constructiva, creo que también la vivienda social empezó a darnos ejemplos de que se puede, mucho antes de que se empezara a tocar mucho este tema de moda, entre comillas, de lo sostenible, lo verde. Yo veía desde el 2008 más o menos que el INVI ya estaba poniendo en sus viviendas calentadores solares, focos ecológicos, grifería de bajo consumo, ¿no? Y luego en 2009 el Infonavit sacó la hipoteca verde. Entonces, estos esfuerzos en vivienda sostenible creo que han sido los principales ejemplos para la vivienda en general. Hoy por hoy vemos que es mucho más la vivienda media-baja la que se certifica con EDGE, a diferencia de la de vivienda residencial, que muy poca realmente está buscando certificados, al menos aquí en México, ¿no? Y creo que otra de las oportunidades, y más o menos ya lo adelantaba antes, es pues el rescate de todos esos edificios abandonados o subutilizados que existen en los centros de ciudades, que van a permitir también hacer vivienda asequible, porque finalmente las demandas y los usos en la ciudad van cambiando, pero también el costo de los materiales de un edificio que ya fue construido ya se absorbió, digamos, de cierta manera, y también los tiempos de construcción pues se reducen de manera súper importante al aprovechar estos edificios. Y bueno, creo que otra de las ventajas, y enfocándome en lo ambiental, es que el rescatar uno de estos edificios va a implicar una huella de carbono incorporado entre 50 y 75 menor que la de cualquier edificio nuevo, por más verde que fuera, incluso un net zero, ¿no? Muchas gracias, Daniela. Y pues sí, sin duda el tema de la reconversión es una gran oportunidad. Para que tengan una referencia, en la Ciudad de México, a nivel zona metropolitana, tenemos poco más de 1,500 proyectos inmobiliarios, de los cuales ni el 10% corresponden a reconversión. Entonces, ahí hay una oportunidad, sin duda, como dices, tiene grandes beneficios. Tenemos muchas propiedades subutilizadas y bueno, si queremos fomentar este tema de las ciudades de 15 minutos, pues el primer punto son justamente esas propiedades que hoy no se están utilizando. Juan Carlos, ¿qué rol juegan las soluciones financieras innovadoras en la expansión de la oferta de vivienda y cómo crees que evolucionarán para los próximos años? Bueno, pues ya estamos viendo cómo están evolucionando
Todo el tema financiero, todo el tema de créditos, ahora es increíble. Yo digo que también tiene cierto riesgo, ¿no? Que un proyecto pueda ser financiado por crowdfunding o el tema de los tokens inmobiliarios. Pues eso es, ya llegamos a ese momento. En el año 94, cuando inicia Gir Casa, vivimos un momento de colapso en créditos hipotecarios y pues prácticamente éramos los únicos que prestábamos. Después ha ido creciendo esto. Nosotros trabajamos como aportaciones, estamos muy limitados en lo que prestábamos. Hoy hacemos colocación en bolsa, entonces ya estamos financiados, la verdad es que a buen nivel. Entonces todo esto tiene un punto positivo, pero también un punto negativo que hay que cuidar, que hay que ver cómo vamos a ser financiados. Nosotros, ¿de qué forma estamos ayudando a que esto suceda? Siempre estamos buscando la forma de ayudar a que más gente tenga su casa. ¿Y de qué forma? Una gran parte de la población está en buró de crédito. Y hace rato estaban aquí sentados compañeros de los diferentes créditos hipotecarios, que ellos en cuestión de sus decisiones son sumamente agresivos en el hecho de no integrar como parte de un crédito a alguien que está en buró. Y nosotros hemos abierto ya esa posibilidad. Por lo tanto, yo hablo de inclusión. Estamos obligados como empresas de créditos a incluir a esa gente. Y ahora hablando de la pandemia, ¿cuánta gente entró a buró de crédito y por qué estarle negando el financiamiento? Entonces, con las cosas que hoy estamos lidiando, pero las estamos viendo como una oportunidad, ¿no? Hablaba también del 55% de esa gente que sí quiere tener una casa, pero que no le van a prestar. Entonces, con nosotros hemos hecho algo que es sumamente interesante, que antes del crédito ellos vayan aportando cuotas mensuales como un ahorro, lo cual nos permite a nosotros verificar que esa gente puede hacer un pago, independientemente de que pueda en algún momento comprobar no solo los ingresos, y en el término de 18 o 24 meses nosotros otorgamos el financiamiento a esa gente. Entonces, también otra cosa que es bien importante entender, que estamos en un momento ya de que todo es ágil. Nosotros estamos colocando en otros segmentos que son para inversionistas o para extranjeros, tenemos otro segmento de financiamiento que están invirtiendo acá en México, todo en línea. El análisis del crédito lo hacemos en línea, la firma de los contratos se hace en línea. Pues eso yo ya no diría el futuro, eso es el presente, ¿no? En eso estamos y bueno, pues no sabemos hasta dónde vamos a llegar con esta tecnología. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos estamos quedando un poquito sin tiempo, pero brevemente me gustaría que nos platicaras justamente de cómo están atendiendo a esta población. Ya hablabas ahora de los no afiliados, pero por ejemplo hay un programa que tienen para mujeres, Hazte Dueña, que me parece súper interesante porque justamente es ver dónde hacemos innovación en el financiamiento y cómo podemos premiar de alguna manera que se hagan buenas prácticas cuando hay buenos pagadores, como es el caso de las mujeres, que históricamente, bueno, pues somos más pagadoras que los hombres, hay menor índice de morosidad y eso lo detectó Gir Casa, lanzó este programa hace no mucho y pues me gustaría que brevemente nos platicaras del mismo. Sí, muchas gracias. Este financiamiento de Gir Dueña es un financiamiento que apoya a las mujeres, tiene descuentos en todos los rubros, en gasto de administración, en la tasa de interés, en la cuota de apertura, y lo que se intenta es exactamente ir a todos los segmentos y apoyar a todos los segmentos que existen en el mercado. Eso nos ha ayudado y como bien lo dices, en los estudios que tenemos, el índice de morosidad es mejor en las mujeres, eso quiere decir que son más responsables que nosotros. Entonces a través de eso se llega a la decisión de este nuevo financiamiento que ha tenido mucho éxito, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Pues justo es pensar fuera de la caja, ¿no? Y de identificar dónde están esas oportunidades. Para ir cerrando, Dani, ¿cómo están integrando las estrategias de ESG en sus proyectos y cómo crees que van a impactar la demanda de vivienda en el futuro cercano? Bueno, en general, la mayoría de los clientes que se acercan con nosotros normalmente ya tienen algún tipo de interés en implementar una estrategia ESG a nivel organizacional y por lo tanto también en sus proyectos. Nosotros los ayudamos desde etapas muy tempranas, desde hacer un estudio de materialidad hasta etapas más operativas, digamos, donde los ayudamos a ir monitoreando y automatizando todo este tema de sus emisiones de los edificios y que sea mucho más fácil para ellos hacer el reporteo.
Pero ya enfocándonos en los edificios, pues la E, lo decía ya de una manera general hace un momento, pues está enfocado en implementar prácticas que reduzcan la huella de carbono, prácticas que tienen que ver desde con temas de diseño pasivo hasta temas de eficiencia energética, de que la energía venga de fuentes renovables, de usar materiales de bajo impacto regionales, reciclables y con contenido reciclado, rápidamente renovables, etcétera. También estrategias de manejo circular del agua, donde verdaderamente se aproveche y se use la menor cantidad de agua potable posible. Incluir áreas verdes con árboles que permitan, que tengan también esta oportunidad de tener áreas recreativas, y eso también pega en la parte social. Y la gestión de los residuos, que verdaderamente priorice la reutilización, el reciclaje y nada más la menor cantidad posible, pues que tenga una disposición adecuada. Desde un punto de vista social también, que los edificios estén pensando para darle verdaderamente calidad de vida a las personas, y esto viene desde la ubicación del edificio, que ya lo tratábamos anteriormente, pero también de la calidad de los espacios, que tengan ventilación, iluminación natural. Son, yo creo que lo llamaría prácticamente derechos básicos que debe tener alguien que viva en un edificio. Y desde el punto de vista social también, que se considere a la comunidad que va a estar alrededor de este edificio desarrollo, y que verdaderamente pues venga a aportar a la comunidad y no a romper lo que ya está viviendo esa comunidad. Y desde un punto de vista de gobernanza, pues es obviamente que se tenga transparencia en toda la gestión del proyecto, que se tenga un verdadero control de los costos, de los tiempos, de la incorporación de criterios de sustentabilidad, no greenwashing, y el cumplimiento, por supuesto, de la normativa local y en muchos casos de estándares internacionales que aplican al proyecto. Ética en la cadena de suministro, buscar proveedores que también tengan estos criterios ESG, que sean materiales sostenibles, que implementen condiciones laborales justas, y bueno, para ya la parte operativa justamente del edificio, que se tenga una evaluación y un monitoreo con métricas, indicadores de desempeño reales que permita medir que verdaderamente pues están haciendo estos esfuerzos, y que se detecten también áreas de oportunidad cuando algo no está funcionando del todo. Al final yo creo que esto es aplicable no nada más a la vivienda, a cualquier proyecto. No nada más se van a beneficiar los residentes de esa vivienda y el medio ambiente, sino que también va a ser un sentido económico en todos los sentidos. Va a haber mayor acceso a capital para este tipo de proyectos, para inversionistas responsables, etcétera. Creo que para todas las partes esto va a traer beneficios. Sin duda, Dani, creo que eso es bien importante, ¿no? El cómo lo bajamos a temas reales. A veces nos dicen sustentabilidad y lo vemos demasiado etéreo. Creo que lo acabas de decir con palabras muy puntuales, el cómo lo bajamos a que realmente estos sean beneficios reales para todos los involucrados. Muchas gracias. Gaby, pues ¿cuál es el rol que tienen los urbanistas en la creación de ciudades más inclusivas y accesibles para todos los sectores sociales? En 2016, desde 1976, se actualizó la Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y nos dio además la participación a todos los urbanistas a través de un transitorio en el ordenamiento territorial de las ciudades. En eso estamos, estamos no solamente en la parte normativa, tenemos urbanistas a nivel, digamos, de SEDATU, a nivel de gobiernos de estados, a nivel de la Ciudad de México, y nos toca la parte de ir impulsando y sobre todo territorializando políticas públicas. También tenemos urbanistas en la academia y estamos impulsando las futuras generaciones para que entendamos el territorio como un garante de la equidad social. Estamos convencidos de que nuestro trabajo tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los habitantes. Venimos de una universidad nacional pública y hacia allá van nuestros esfuerzos, pero estamos en eso y sobre todo en trabajar muy de cerca. Se nos reconoce como un colegio en donde las autoridades tienen que acercarse y escuchar de nosotros recomendaciones, y en eso estamos, tanto en la academia como en el gobierno, como en la iniciativa privada. Muchos de nosotros ya nos dedicamos al redesarrollo en zonas patrimoniales, hay urbanistas que tienen ya mucha especialidad, otros en temas de movilidad,
otros en temas de planeación. No solamente es planear por planear, sino conociendo el territorio y sus retos. Entonces, en eso está el colegio y en eso seguramente estaremos apuntando al futuro. Estamos trabajando evidentemente muy cerca de esta administración para buscar los mejores territorios y, como comentaba yo, entender la complejidad de México, pero también las oportunidades que tiene el espacio. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Y para finalizar, querida Aurora, bueno, pues siendo un referente en el desarrollo inmobiliario de innovación y de calidad, ¿cómo ves el futuro de la vivienda para los próximos 10 años? Oye, está muy difícil la pregunta de a qué movemos para los siguientes 10 años, ojalá que tuviera una bolita de cristal, pero me voy a enfocar en lo que creo que no va a cambiar en los siguientes 10 años, que debe ser sostenible, o sea, con los elementos que hemos venido platicando aquí, que debe ser asequible y en los distintos niveles al nivel de la población. Y yo me atrevería a llamar la atención a dos grupos poblacionales que no tienen una respuesta particular. Miren, al final nuestra vida transita entre una mezcla de nuestro espacio privado y el espacio público, un balance, una parte es dentro de nuestra casa y otra parte tiene que ver con las dinámicas alrededor de donde se desenvuelve nuestra vida. Y a veces en la regulación le ponen demasiada atención a que si los metros cuadrados, que si debe de ser el cuarto volteado hacia la izquierda, hacia la derecha, y le ponen demasiada atención a eso. En mi opinión, tenemos que poner énfasis en el conjunto de manera más fuerte, porque creo que lo que ocupamos a futuro es lo que yo defino una producción masiva de trajes a la medida, así lo diría, una producción masiva de trajes a la medida. Entonces es un reto y llamaría la atención de dos grupos poblacionales, los jóvenes que quizás ahorita pudieran vivir quizás imagínate, en una misma unidad donde compartan la pequeña área común y tengan sus cuartos, un pequeño tipo hotel, pero una unidad compartida que ahorita las regulaciones municipales jamás no te lo permiten, y el grupo poblacional de adultos mayores que creo que necesitamos voltearlo a ver, porque como ya se comentaron ahorita, se espera que haya un crecimiento y creo que ellos requieren un análisis especial de sus necesidades. Entonces, por ahí iría mi ruta de proyección y ojalá tuviera una bola de cristal, ¿no? Muchas gracias, Aurora. Pues bueno, con esto finalizamos el panel. Yo solo los invito a que sigamos sumando por la vivienda. Es uno de los sectores más importantes para nuestro país. Tenemos, ya se hablaba, un déficit de 9 millones de viviendas. Va a crecer un 20% en los próximos 10 años. Así que oportunidades hay muchas, retos también, pero bueno, pues con lo que acabamos de hablar el día de hoy, seguramente tenemos una mejor dirección para ello. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo su presencia y valiosa participación. Gracias por su interesante exposición y les pedimos puedan estar en